para opinar. Quiero saludarle, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa para opinar. Vamos a debatir sobre algunos de los temas de coyuntura, vamos a hablar del nuevo nombramiento del responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, vamos a hablar también, pues la crisis que se genera en este organismo, vamos a hablar sobre este plan mundial de fraternidad y bienestar, luego del discurso del presidente López Obrador allá ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y dice Marcelo Ebrard que 47 países se han mostrado muy interesados en participar o en conocer más de este plan que se presentará por parte del presidente. La contrarreforma eléctrica, dicen que la postura de los estadounidenses a través del embajador de Estados Unidos en México, que le fue a decir al presidente, estamos muy preocupados por el tema de esta contrarreforma de la industria eléctrica y parece que le están dando para adelante. Ya veremos, estaremos comentando con nuestros analistas esta tarde aquí en Mega Noticias. Como siempre, los quiero saludar, desde luego Jonathan Lomelí. Jonathan, gracias, también Juan María Naveja, Ulises Amarroni, muchas gracias compañeros por acompañarnos. Qué gusto. Gracias, ya presencialmente, ya estamos contentos, ya nos vemos frente. Ahora sí, frente que se a arme el frente, debate. aunque seguimos cuidándonos. Aquí está, desde luego, esto. Muchas gracias por retirárselos para el programa. Gracias. Así es que, bueno, vamos empezando, si les parece. A ver, no se esperaba la salida de Santiago Nieto. Sin embargo, debido a todo este escenario de la boda de Antigua, los asistentes, los $35,000 encontrados en un avión de uno de los invitados, en fin, todo esto de alguna forma genera la salida de Santiago Nieto. ¿Sí? Hay quien, me he encontrado personas que dicen es que era un buen funcionario, que actuaba con eficiencia. Hay otros que dicen que no. A ver, ¿qué piensan ustedes? Pero aquí la pregunta es, bueno, llega Pablo Gómez, un hombre que conocemos normalmente de la izquierda, lo vimos como legislador, como fundador de partidos políticos, poco sabemos sobre su vida profesional, en lo que se refiere, él es economista, pero bueno, a ver, ¿cómo la ven? Que empezamos contigo, Juan María. Vamos. Vamos. Mira, a mí me sorprendió mucho lo de Santiago Nieto porque fue un instrumento muy útil para López Obrador. Políticamente le respondió en cuántas circunstancias se presentó, Lozoya, todo, Medina Mora. Si revisamos todos los casos, la información que debe tener Santiago Nieto es explosiva, y él es explosivo. No perdamos de vista que Santiago Nieto estaba en la FEPADE con Peña Nieto y sale de manera muy controvertida. También. Igual, salió de la misma manera y se empieza a enrolar en la campaña de López Obrador y llega a la Unidad de Inteligencia Financiera. Esa posición la estuvo desempeñando tan bien que se le llegó a mencionar para la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro. No fue un funcionario pasajero, no, era una institución en todo el proceso del presidente. Ahora, lo que dices de Pablo Gómez, bueno, pues aquí hablamos de un personaje que viene desde el 68, Raúl. Él es uno de los personajes del 68. Posteriormente ha sido diputado local, diputado federal, senador de la República. Él es un gran tribuno, Pablo Gómez, me parece. Sí, habla muy bien. Él es un muy buen legislador. Es su primera incursión en la administración pública federal a los 75 años de edad. Anoche que platicaba con Paco Ramírez, yo lo veo todavía fuera de ubicación. Me parece que no entiende la realidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, que sí es un instrumento político, pero es un instrumento técnico, eminentemente técnico. Bueno, él le dijo a Paco Ramírez anoche, en la entrevista aquí en Mega Noticias, que pues era político, que la Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo político, aunque yo también lo ubico como un poco financiero. Jonathan. Pues bueno, a ver, Raúl, a mí me parece que esta decisión sabemos, esta renuncia obligatoria, me parece, es evidente que hay un manotazo del presidente. Yo hacía una reflexión, imagínense ustedes, si el anterior titular de la UIF, que era el que fue procurador del Estado de México, Bas, ¿no? Hubiera tenido una boda con estas características, ¿hubiera sido un escándalo? Por supuesto que no, es decir, hubiera sido la portada de las revistas del corazón, ¿no? Lo que pasó aquí me parece, Raúl, y mi lectura va un poco en
lo que hizo Santiago Nieto con esta boda es un poco poner en entredicho esta puesta en escena, esta teatralización de una presidencia y un gobierno austero cercano al pueblo, ¿no? Entonces, el balance y la decisión de que se vaya, me parece que en efecto es una decisión compleja, porque a mí sí me parece que era un buen técnico. En donde hubo problemas es ya encerrar la pinza en el trabajo con la Fiscalía General de la República, que siempre se mencionó que fueron enemigos políticos, o al menos había diferencias. Hertz Manero en algún momento llegó a decir, bueno, pues es que este cuate nada más me manda indiciados y denuncias, pero no hay consistencia. Entonces, y viceversa. Viceversa. A mí me parece que lo que nos muestra este movimiento, que es muy sorpresivo, es tremendo que por una boda de 300 personas en Guatemala, digamos, cuando tú puedes hacer lo que quisieras con tu vida privada, haya tenido que renunciar. Lo que pone en evidencia es la importancia que le da Andrés Manuel a los símbolos y la puesta a escena de un gobierno cercano al pueblo, austero, que no puede estar lleno de lujos al margen de los resultados que pueda ofrecer o no. Me parece que es un poco atender a la forma más que al fondo, porque si atendieras al fondo, pues habría que evaluar el trabajo de un perfil como el de Santiago Nieto y el de cualquier otro funcionario, ¿no? A mí eso es lo que me sorprende, y yo dejaría un poco allí el comentario. Entonces, ¿sientes que la boda es el elemento que fue el detonante, o fue la secretaria de Turismo, o fueron los $35,000, o fue el avión privado? O sea, de alguna forma, ¿qué fue lo que le molestó al presidente? Creo que coincido con lo que dice Jonathan, pero también hay que tomar en cuenta una cosa, Raúl. En el tema de la forma, creo que Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su administración, va a las formas, no a los fondos. Sí, en muchos casos la forma es fondo, ¿no? Pero son los símbolos, va a eso. Y lo que hizo Santiago Nieto fue traicionar de alguna manera eso. Se fue a la zona más exclusiva de Guatemala. Sí, era su boda, eran sus invitados, era un evento muy particular, pero falló a esa esencia de Andrés Manuel López Obrador, falló a su confianza. Creo que el primer punto era la boda, no eran los $35,000, no era el conflicto de intereses de la Secretaría de Turismo con el empresario teatral que acababa de contratar, no era eso. Ya desde el principio, y Andrés Manuel López Obrador no estaba en México además. Cuando pasa todo esto, él ya iba de salida, ya iba a presidir un evento en el que su discurso fue el combate a la corrupción. Fue a presumir el combate a la corrupción en el país. Y mientras aquí en México, pues se daba a conocer esa fastuosidad de la boda, se daba a conocer, se decía un escándalo, a lo mejor se exageró, como dijera la de quienes quieren las mentiras, es verdad, pero se exagera, a lo mejor, pero es verdad, pero se exagera, pero sí falló a esa parte. Y entra Pablo Gómez, un hombre que ha estado atrás del presidente, o a un lado. No estaba en la escena pública en este momento, no era el funcionario, es la primera vez que toma una responsabilidad de tal importancia, porque además dirá él que es un papel político el que va a jugar, pero no. En el fondo, la Unidad de Inteligencia Financiera es un ente de revisión, es un ente que está vigilando. Es un ente que ha atacado universidades, que se ha ido contra políticos, que se ha ido contra empresarios, que ha sido un brazo ejecutor de la presidencia de la República, políticamente, pero pues ahora queda más político todavía. Él mismo lo dice y él mismo se reconoce y todavía no se la cree incluso, pero es esa parte de que llega a ser Pablo Gómez, ya estaba ahí. A ver, ¿es de los duros? O sea, ¿cómo se va? ¿Qué visualizan ustedes? ¿Va a ser qué tipo de trabajo va a ser, Pablo? Tiene que ser duro. La Unidad de Inteligencia Financiera es un área muy dura. Pero me refiero a los duros de Morena. O sea, me refiero a la extrema de Morena, porque hay que ver que en Morena pues, hay moderados y hay duros. Él va a ser un soldado del presidente. Pablo Gómez estaba casado con Elvira Concheiro. Elvira Concheiro es hermana del mejor amigo de Andrés Manuel López Obrador, Javier Concheiro, el subsecretario de Educación. Es una relación ahí muy cercana a la que existe. Raúl, de buenas a primeras se lo sacó de la manga, ¿eh? O sea, apenas se había tomado la decisión de la renuncia y de ya había un sustituto de inmediato.
Yo creo que gran parte, redondeando lo que estaban comentando, lo que le molestó a López Obrador fue la presencia de Juan Francisco Ili Ortiz. O sea, si tú revisas... Sí, que hayan viajado en el avión, ¿no? Del dueño del Universal. De todos los medios de comunicación que habla, que critica, al único que se ha referido por su nombre es a Juan Francisco Ili Ortiz. De Alejandro Junco de la Vega, cada que se refiere al Reforma nunca lo menciona. Y podríamos hablar también de los medios electrónicos. En el caso del Universal sí había un agravante. Segunda, un avión privado. Flotar un Eso avión. le molesta mucho al presidente. Bueno, y más que está Uno de haciendo sus escuela. símbolos favoritos, la venta del avión, ¿no? Está haciendo escuela. El presidente de Perú hoy anuncia que va a vender el avión, dijo Pedro Castillo. O sea, es uno de los símbolos, como están diciendo ustedes, que marca considerablemente esta situación. Además, cuando ve la lista de invitados y ve gente como Josefina Vázquez Mota, pues no le cayó en gracia al presidente. El gobernador de Querétaro. Que un poco eso lo que revela también es como la clase política, igual los ves en paneles de televisivos debatiendo, pero en el fondo, pues Pero van a ahora, los mismos ¿el presidente colegios, no sus sabía hijos. desde antes? Claro, ¿Le claro. cayó de sorpresa? Lo que le muestra es que digan, ¿saben qué? Esto es una obra de teatro y hay una representación aquí, que denuncien que hay un escenario y una representación. Eso creo que es lo que le molestó al presidente, ¿no? Pero claro que lo sabe, ¿no? Y luego le ayudan diciéndole que están comprando una casa de 24 millones de pesos. No, es que Bueno. de ahí ya sale todo. ¿Sí? De ahí ya sale todo un escándalo, ¿no? Sí, bueno, o sea, cómo una cosa va llevando a otra, me parece. Anoche platicamos con algunos analistas, ¿quién gana con esto? O sea, el presidente se sigue fortaleciendo, me parece que el presidente gana con esto, ¿sí? ¿Qué tipo de unidad de inteligencia financiera vamos a tener hacia adelante? Me parece que va a ser... Ahora, lo dijo él, se van a enfocar más hacia el interior del gobierno más que al exterior. Me parece que ahí está la señal clara. Claro, pues un mecanismo de control interno, además de cara a 2024. Y si ya decíamos, ¿qué papel va a tener Pablo Gómez? Bueno, si ya dijimos que es la unidad de inteligencia financiera un instrumento muy político, bueno, pues un excelente político es justamente Pablo Gómez. Entonces, si al final lo que hacía Santiago Nieto era utilizar con mensajes y discurso político esta unidad, pues creo que también lo va a poder hacer sin ningún problema Pablo Gómez, ¿no? Y el mensaje va a ser, al parecer, hacia adentro, hacia los funcionarios, hacia todos los que quieran ser candidatos, un poco como el mensaje es, a ver, aquí hay una representación, nadie se sale del guión. Lo cumplen y va a haber alguien vigilando, ¿no? Creo que un poco va por allí. Qué difícil, qué No, y complicado. además mucho más duro, más directo, más descarado. Y como ya lo conocemos y como la clase política ya lo conoce, ya saben qué discurso va a tener. No es un tipo que se ande por las ramas. Santiago Nieto no era fácil, pero ¿eh? Santiago Nieto era políticamente correcto. Sí lo vemos, sí, Sí, claro. pero duro. Sí, pegaba Y mediático, con todo. era mediático, Pegaba sí. con todo, pero era muy mediático y tenía un muy buen discurso. Esa es la realidad de Santiago Nieto. Y Pablo Gómez, las declaraciones que hace todos los días, lo que dijo con Paco, ¿no? Así pues, soy político. Nada A más. ver, Y no ¿cuál me es el gusta lo problema? que estás Y no me presentando, gusta, y además Paco le presenta No le gustó a la toda planilla, familia. porque dice, el único que de esa familia con el que tengo una relación es con mi hijo. Pues sí, pero era tu esposa, Sí, tu pero son cuñado, todos los sí, demás. tus cuñados. ¿no? Dejaron, sí, bueno. Sí. Ahora, Raúl, una cosa bien importante, perdemos nosotros, ¿eh? Porque esta unidad tiene como propósito detectar el blanqueo de dinero, no solamente de los funcionarios públicos, el seguir la huella del dinero en todos los ámbitos del país. Eso está bien, Juan María. Por eso, pero si tú tienes a alguien que se va a dedicar a lo político y no a buscar las fortunas que se han formado de manera sucia, entonces, ¿de qué se va a A tratar? ver, a mí me parece, si la unidad de inteligencia financiera cumple con ese cometido de seguir el blanqueo del dinero, sea de quien sea, Ojalá, así es. correcto. Sí. ¿sí? Ahora, que no se use facciosamente para golpear a enemigos políticos, que eso es lo que a veces ha sido muy cuestionado de eso, ¿no? ¿Me dejan ir una pausa? Regresamos de inmediato, estamos para opinar aquí en Mega Noticias. Para opinar. Esta noche en Mega Noticias Guadalajara, la visita del presidente a Temacapulín, hay acuerdo con sus habitantes, arranca el Buen Fin, los artículos más buscados, tecnología y zapatos, la mitad del año con mala calidad del aire en la ciudad, mientras tanto se recibe reconocimiento por acción climática. Lo espero a las 8.
Irma de Zúñiga se transforma. Te ofrecemos todos nuestros cursos ahora completamente en línea con la misma validez oficial. Puedes tomarlo desde cualquier parte del mundo. Pide ya informes al 33 36 30 29 22 o al WhatsApp 33 34 40 09 96. Irma de Zúñiga, la experiencia hace la diferencia. Con Megamóvil, tus recargas te dan más. 4 gigas por 30 pesos o 10 gigas por 50 pesos, con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Megamóvil, la telefonía celular de Megacable. Si solicitas el cargo automático de tus servicios Megacable, de inmediato comienzas a ganar. Te ahorras pilas cada mes, lo que te permite tener más tiempo para estar en casa. Y para aprovechar este tiempo, te damos 10 megas adicionales en tu servicio de internet y un mes sin costo de HBO Max. ¿Ves cómo domiciliar es ganar? Hazlo y comienza a disfrutar. Anótate para tener toda la emoción del deporte ráfaga con NBA League Pass por Megacable. Más veloz, más acción, más NBA en tus dispositivos móviles y también en tu pantalla. Suscripción mensual de $178.50 o acceso anual por $1,445 pesos. NBA League Pass por Megacable. ¿Cómo es posible? La pobreza aumentó en Jalisco. Se sumaron a esta condición más de 347,000 personas. 62,000 que viven en pobreza extrema. Y la mitad de los jaliscienses tienen al menos una carencia. Lo que estamos viviendo no es normal. Mega Noticias Guadalajara, lunes a viernes, 8 de la noche. Para opinar. Durante el discurso del presidente López Obrador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hay quien cuestiona si fue la ventana, si es el escenario correcto para hablar de corrupción, para hablar de pobreza, para hablar de fraternidad, porque hay quien dice, bueno, es que dentro de las Naciones Unidas hay otros organismos que serían los adecuados para esta propuesta. Pero bueno, el presidente aprovechó el espacio que México viene presidiendo durante este mes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y bueno, aprovecha a dar este mensaje y anuncia dentro de esto el Plan Mundial por la Fraternidad y el Bienestar. Sí. Y hoy dice Marcelo Ebrard en la mañanera que ha sido muy bien acogida la idea, por lo menos por 47 países. ¿Sí? Y aquí, a ver, hay muchas preguntas sobre este plan, la propuesta de que los 1,000 más ricos del mundo y las 1,000 corporaciones más grandes pongan el 4% de su capital y que además los miembros del G20, es decir, los 20 países más ricos del mundo, sí pongan el 0.2% de su PIB para crear este fondo, para que en forma directa, y el presidente dejó ver ahí, directo, sin intermediarios, llegara ese dinero a 750 millones de pobres del mundo. Cosa que no pasa aquí. Bueno, a eso iba, pero a ver, espérame, no te me adelantes, Juan María, déjame. A ver, Jonathan, sí, a ver, ¿el plan te gusta? A ver, es una idea que me parece que no hay que desestimar. Me parece que esta idea de cobrarle impuestos a los ricos o gravar las ganancias de los ricos, pedirles recursos para subsidiar o ayudar a los más pobres, pues me parece que debe analizarse en muchas formas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es gravar las herencias, que hay muchos analistas que señalan y dicen, bueno, la herencia, eso es lo que hay que gravar porque es lo que genera una enorme desigualdad con el paso de las generaciones, ¿no? Pero bueno, me parece que está bien, no hay que desestimar esa apuesta. Yo sí creo que hay otros lugares dentro de la Organización de las Naciones Unidas para plantear esas propuestas, es decir, México, para entenderlo, preside un Consejo de Seguridad con los países más importantes o más poderosos del mundo. Me parece que había otro espacio. Al margen de las formas, yo creo que hay una visión, y no quisiera sonar demasiado peyorativo, porque digo, yo siempre también trato de buscar las cosas positivas que pueda tener el presidente, trato de no ser solamente crítico, pero sí me parece una visión un poco como medio pueblerina, ¿no? De intentar trasladar el plan de desarrollo de México y los problemas que vivimos aquí a
nivel mundial, ¿no? Y decir, las soluciones que estamos planteando en México son las soluciones que van a ayudar en todo el resto de los países, ¿no? Como decir, mi problema es la corrupción en México, y quién nos dice que la corrupción es exactamente el problema en todos los países. Todos los países tienen distintas dinámicas y problemas en materia de migración y en otros asuntos que no necesariamente son los que está viviendo México. Yo creo que en ese sentido pues, haría la crítica, sin embargo, me parece buena propuesta. No creo que se pueda, digo, tú sabes más, Juan María, no creo que esto pueda permear, sobre todo en este espacio y a otros niveles que lo puedan aceptar otros países, ¿no? Pero yo lo dejaría un poco allí. Diera la impresión que suponen que no sabemos lo que pasa en el mundo. En esa misma reunión, el representante de la Federación Rusa le dijo al presidente de la República, muy bien, qué bien su propuesta, nada más que aquí no es. Esa no es la ventanilla para hacer esta propuesta. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es para promover la paz y garantizar la seguridad en el mundo. Punto. Y es un organismo que tiene decisiones supranacionales. Es el único que toma ese tipo de decisiones, les guste o no a los países. Entonces, no le informaron bien al presidente en qué escenario se encontraba. Segundo, ningún medio de comunicación serio le dio ni siquiera un cuadratín a la presencia del presidente de la República en Naciones Unidas. Yo, la verdad, contra lo que algunas personas dicen, la pieza oratoria del presidente fue muy desafortunada porque no era el escenario. La segunda me parece más lamentable. El discurso que les dedica el video a los paisanos me parece preocupante, porque no está atendiendo la problemática. Raúl, tú la conoces bien. El paisano tiene problemas de salud, tiene problemas de traslados, tiene otros problemas. No le puedes recetar lo mismo de que abrazos con las remesas. Claro. A ver, del tema del lugar ya lo comentamos, pero hay una cosa que menciona. El presidente, cuando habla de la corrupción ante las Naciones Unidas, dice, en México estamos erradicando la corrupción así. Entonces, dices, sí cree el presidente que sí estamos... El presidente cree que lo está erradicando. El presidente cree que el combate a la corrupción está terminando con la violencia. Raúl, lo escuchamos todas las mañanas. Por eso, pero todas las mañanas escuchamos el combate, es un éxito el combate a la corrupción. Los días 20, desde que empezó la administración, cada día, el día 20 de cada mes, disminuyen los delitos. Claro, de alguna manera u otra. Okay. De alguna manera u otra, debo aclararlo. Sí, por eso, pero a ver, cuando tú un país presume o cuando una persona presumes, es porque, oye, tengo buenos resultados en esto y les comparto mi experiencia en esto. Aquí me parece que hay una falla. Una incongruencia. Digo, el diagnóstico, siempre yo he pensado que el diagnóstico de la corrupción en México es exacto el que tiene el presidente. ¿Sí? La corrupción ha carcomido las instituciones, carcome a este país. ¿Sí? Pero ¿cómo se está combatiendo? Ese es exactamente cuando vemos a los hermanos, cuando vemos a Bartlett, cuando vemos a Guevara, cuando vemos a todos personas esos con las que se rodea. ¿Y qué dices? ¿Y ahí qué? Las encuestas que hace IMCO, México Elige, todas las ONGs que hacen encuestas, el INEGI. Ahí está lo que pensamos los ciudadanos. De hecho, somos, digamos, va a predicar y a arengar, decían algunos un poco hasta a regañar a los líderes mundiales, porque hay que combatir la corrupción y estamos en el lugar, creo que 128 de 140 del índice internacional de percepción de la corrupción. 135 de 139. Sí, somos sotaneros, ¿no? Somos sotaneros. Los 5 más corruptos del World Justice Project, que no solamente toma la corrupción, es un análisis global de lo que pasa en los países. Decían, yo no sé si lo vieron ustedes, decía que si llevaba el pañuelo blanco, decían, no, es que ya todos están sucios, ya no tiene, ya ves que saca el pañuelo blanco el presidente, ¿no? A mí me pareció que, bueno, a ver, me parece que el presidente sí no le gustan los escenarios internacionales, lo ha mostrado varias veces, sí. Ahora se habla de una próxima reunión entre los 3 países socios, Canadá, Estados Unidos, para el 18 de noviembre, según anunció el canciller. Sí, ¿qué esperamos de esa reunión? Bueno, primero hay que ver el entorno, Raúl. ¿Qué fue lo que sucedió? Todavía no terminaba de hablar López Obrador en Naciones Unidas y Biden ya estaba convocando a una reunión de emergencia de los 3 amigos,
Sí, esta es la 9ª reunión. Hace 5 años que no se reúnen los 3 presidentes de los países, o sea, todo el tiempo de Donald Trump. Y la razón, me parece que es evidente, porque trascendió de inmediato, era la reforma eléctrica y la situación migratoria. Después en México le han querido dar vueltas y decir que no basta, no es el tema de la reforma eléctrica, pero sí, cómo no, si la semana pasada el embajador de Estados Unidos en México fue hasta Palacio Nacional a expresar su preocupación. Y ayer lo ratificó en la conferencia de prensa. La carta de 40 legisladores advirtiéndole al presidente Biden los riesgos que tienen $1 billón invertidos en México. Entonces esto, más la posibilidad de que le caigan otros 10,000 personas que quieren cruzar a los Estados Unidos, la situación crítica que trae Biden, para mí es migración y el tema de la reforma eléctrica. ¿Cómo lo ves? A ver, a mí me parece que es bueno el anuncio de una reunión, estas que le llaman trilateral, entre los dirigentes, porque creo que justamente uno de los temas que se están, digamos, que están en deuda, lo comentábamos en el programa pasado, en tanto Estados Unidos, Biden, como Andrés Manuel López Obrador, es la migración, ¿no? Y recordemos que las empresas canadienses son una de las que tienen mayores inversiones aquí en materia energética en México. Me parece que sí son los 2 temas a tratar y abordar en esta reunión. Vamos a ver hasta qué punto cede Andrés Manuel López Obrador, si este mensaje o este manotazo de Estados Unidos lo hace o modificar o echar para atrás o cambiar su reforma. Creo que lo que se va a definir allí, en esa reunión, justamente va a ser los términos en los que se va a impulsar un cambio en la manera de administrar y en la rectoría del tema energético en el país, que como hemos visto genera mucha polémica, ¿no? Porque en España, que de hecho leía una nota en donde decía que había una segunda conquista económica española por parte de Andrés Manuel López Obrador, lo decía en una conferencia de prensa. Es un poco paradójico y se necesita analizar porque en España, en efecto, el mercado está abierto completamente a la iniciativa privada y allí han tenido unos aumentos tremendos de la luz y el Estado no puede hacer nada. Entonces parecería lógico lo que propone Andrés Manuel López Obrador, sin embargo creo que margina completamente las energías renovables. Yo creo que un punto de acuerdo o un intermedio entre estas 2 visiones extremas, ¿no?, de la iniciativa privada vorazmente imponiendo todas las condiciones de mercado y un Estado cerrado que desdeña las energías renovables, un punto intermedio, ojalá que pueda surgir. Eso debería ser la rectoría del Estado, me preocupa más. Eso es lo que debería ser la rectoría del Estado. Debería ser, pero va a ser más preocupante y me iré un poco más allá, que no modifique su discurso Andrés Manuel López Obrador y que además, como ha sido en otras negociaciones, en otros momentos de la relación bilateral, no cambia su discurso, pero regala otras cosas, da otras cosas a cambio. Y me iría yo por el tema de seguridad, la intervención que tenga el gobierno de Estados Unidos en la seguridad de México, por ahí podría hacer un favor a cambio de no modificar su discurso. Una cosa por otra. Una cosa por otra. O sea, vamos a ver. Como que ya la contrarreforma eléctrica ya la pararon. O sea, ya la aplazaron y eso significa que ya pesó el discurso. Y sí creo que vaya a haber algún tipo de... Va a negociar. Algo va a dar a cambio y va a pedir a cambio. Ahí está la clave, Raúl. Lo que acabas de decir, eso es porque estaba la Cámara de Diputados ya por meter a discusión, ya iba a poner fecha para discutir la reforma, y cuando vino toda la queja de los legisladores, de los empresarios estadounidenses, atrás los filters, y ahora dicen que diciembre, otros dicen que hasta agosto, una vez que pase el proceso electoral. Todo esto nos está marcando qué va a pasar en esta reunión trilateral. Para que sepan, el diseño de esta reunión es, primero, habrá sesiones de los 3, y luego habrá reunión bilateral de los 3, pero uno a uno. Pues eso está interesante. Hacemos una pausa, si me lo permiten, regresamos de inmediato. Está usted en meganoticias.mx. Gracias, seguimos en este debate para opinar en Mega Noticias. Para opinar.
Esta noche en Mega Noticias Guadalajara, la visita del presidente a Temacapulín. Hay acuerdo con sus habitantes. Arranca el Buen Fin. Los artículos más buscados, tecnología y zapatos. La mitad del año con mala calidad del aire en la ciudad. Mientras tanto, se recibe reconocimiento por acción climática. Lo espero a las 8. Vengo por mi celular ZTE que me regala Megacable al contratar mi línea Megamóvil. A ver, joven, acérquese. ¿Ya se vacunó? Vacunadito. ¿Cómo la ve? Tú que ya eres cliente Megacable, vente vacunadito. Y al agregar una línea Megamóvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo. Además, contamos con otros modelos a un precio que no vas a creer. Llámanos, visita nuestra página o ven a tu sucursal Megacable y contrata hoy mismo. Con Megacable App tienes todos tus servicios en tus manos. Puedes revisar tus estados de cuenta y pagar tu mensualidad ahí mismo. Solicitar soporte técnico en todo momento. Y ahora, también contratar Netflix, Amazon Prime y HBO Max. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Megacable App. También puedes realizar tus pagos en 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Six y muchos negocios más. Y así fue como terminé llamándome Tokio. Porque a Tokio no se le deja. Tokio es un Maserati, todo el mundo quiere un Maserati. Es una pantera negra. Venga por la cara, Tokio Style. A ver, Janana. Todo puede joderse en una milésima de segundo. Tokio. Tokio y sus hazañas vivirán por siempre. Agrega Netflix a tu paquete y vuelve a verlas cuando quieras. A fondo. Para opinar. Estamos para opinar aquí, desde luego, en Mega Noticias. A ver, hay novedades con Lozoya. De alguna forma, hoy se le da una segunda prisión preventiva y además, bueno, ofrece regresar $5 millones. Sí. A ver. Está ofreciendo garantizar la reparación del daño, que es lo de agronitrogenados. Hoy lo que se trató fue agronitrogenados y fue el razonamiento que tú estás diciendo. Sí, pero hay que recordarle a la audiencia, a ver, ¿qué tiene que ver? Aquí el asunto es que Ancira, ¿sí?, vende a Pemex en el tiempo cuando Lozoya era director, vende una planta chatarra y la vende sobreprecio. Y Lozoya la compra como director de Pemex. ¿Sí? Entonces, hay un daño al erario, lógicamente, y que era parte también del tema Ancira, que Ancira había ofrecido regresar $200 millones. $200 millones, y hoy el señor Lozoya ofrece regresar $5 millones. ¿Qué es lo que él recibió? Imagínate. ¿Qué corrupción de este tipo? Pero además, ¿de qué manera, no? ¿Saben qué? Ya déjenme en paz, ahí están los 5 millones, ya no los quiero. Eso es lo que nos debería hacer pensar, efectivamente. El fondo, el manejo de los recursos, el que no pase absolutamente nada, porque lo mencionábamos, por más prisiones preventivas que le interpongan, que le dicten, no hay cambios en el fondo. En el fondo siguen, la corrupción está ahí, el tema que se persigue no ha cambiado, no hay reparación de nada. Pero la cena del Pato finalmente aceleró todo esto. Bueno, así es. Sí, claro. Eso fue lo que le costó. Y que al final, creo un poco ahorita que hablábamos de la UIF, justamente la Unidad de Inteligencia Financiera, pues a ver, ¿qué tipo de acción emprendió Nieto, Santiago Nieto, cuando hace 2 o 3 semanas surge lo de los Panama Papers y aparece a lo mejor ahí un Pandora. Cercano, ¿no? Los Pandora Papers y aparece allí Julio Scherer, ¿no? Es decir, me parece que si vamos a combatir verdaderamente los actos de corrupción, esta corrupción de Estado que le llaman, ¿no?, hay que seguir la ruta del dinero, es muy claro. Y hasta este momento, pues ni hemos recuperado los supuestos sobornos, ni se ha reparado el daño por parte de Emilio Lozoya y toda la camarilla de supuestos cómplices que él dice que hubo dentro de estos procesos de corrupción para implementar la reforma energética. Creo que es allí en donde justamente se le podría dar la vuelta de tuerca si tuviéramos evidencia de acciones
acciones concretas y diríamos, bueno, pues sí, está avanzando el combate a la corrupción en el país, pero pues hasta ahorita tenemos ¿Cuántos años tenemos con este caso? Sí. ¿Cuántos años? Desde que se dio a conocer. No, pues viene desde Peña Nieto. Por eso, ¿cuántos años han transcurrido? ¿Cuántas sentencias tenemos? Si equiparamos los casos, lo que ocurre en México, lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, claro, debería darnos vergüenza. Sí, porque aquí son dos casos, Raúl. El de la primera prisión preventiva, que es la del Pato Laqueado, fue el tema de Odebrecht, que es en donde está inmersos 17 personas que están mencionados, y allí está el prófugo Ricardo Anaya, que también el lunes pasado tuvo su comparecencia y tendrá hasta el 31 de enero para poder comparecer, pero ahora lo quieren físicamente en el juzgado. Y que ya quedó claro, ¿no? Parece que la Fiscalía, o al menos Alejandro Hertz Manero, parece que sí se sintió al menos ofendido con la manera en la que se mostró Emilio Lozoya, y es evidente con esta nueva prisión preventiva que lo acorralan, ¿no? Es decir, ya es una solicitud y una petición para que sea todas las medidas cautelares más severas, que es pues la pena de cárcel provisional, y parece que esperemos esto muestre un poquito más de avances en el futuro de parte de la Fiscalía General de la República, que pues creo que es una de las grandes deudoras en el tema. Sí, en un caso tan evidente. Pero además, ve lo que tuvo que pasar, Raúl, lo que tuvo que ocurrir para que actuara la Fiscalía, una cena. No, pero además... Que, a ver, el resultado está bien, justamente las razones. Tú deberías ir a la cárcel y ser procesado y tener todo el peso de la ley porque cometiste un acto ilícito y no porque ofendiste o pusiste en entredicho la moral del presidente. Del fiscal, ¿no? Que no actúa, y lo pusiste en ridículo. Por esa razón está Emilio Lozoya en la cárcel. Son las fotografías de Lourdes Mendoza. Al final de cuentas, si Lourdes Mendoza no difunde esas fotos, seguiríamos dándole largas al tema. Seguiría hoy, Lozoya estaría en prisión domiciliaria, seguiría perfectamente. Ahora bien, lo que también nos queda claro es que el presidente de la República, cuando da esos manazos, es contundente, porque lo que se comenta es que le indignó tanto lo del Junán que le puso una regañada soberbia al fiscal Gertz Manero. Independiente, al fiscal independiente. Al fiscal independiente. Claro. Así es. Bueno, en fin, sí, me parece que está muy claro básicamente que el ofendido fue el presidente, y aquí lo dijimos, no solamente el presidente, me parece que eso ofendió a todos los mexicanos, y desde luego ver la inacción de la autoridad ante un hecho tan evidente de corrupción como es el de Lozoya, Odebrecht, agronitrogenados y todo, me parece... insultante que este sujeto siga disfrutando de libertad a pesar de ser confeso y pues digamos parte de esta cadena de corrupción, pues qué es lo que supuestamente iba a dar a conocer en el criterio de oportunidad a todos los cómplices, peces gordos que estuvieran involucrados en eso. Pero bueno, en fin. ¿Algo ofendido Andrés Manuel, ridiculizado el fiscal, ¿no? Esa fue como la combinación que llevó a la cárcel a Lozoya. Ahora, en este caso el presidente tendría que guardar discreción. Su declaración sobre Ricardo Anaya es muy desafortunada, porque Ricardo Anaya efectivamente tuvo una relación muy cercana con Peña, porque era el presidente del PAN. Entonces se entrevistaron muchas veces. ¿Dónde rompen Anaya y Peña Nieto? Con la elección del Estado de México, Raúl. Allí se da ese rompimiento porque no estaba de acuerdo en arriesgar a Josefina Vázquez Mota, que podía ganar, ellos decían, el Estado de México, y Peña Nieto pues quería que su primo Del Mazo ganara, y el acuerdo ahí se dio, que Del Mazo ganara y Delfina Gómez se hiciera a un lado. O sea, y entonces el rompimiento entre Peña y Ricardo Anaya, y es cuando dice Los Pinos en aquel tiempo, con Ricardo Anaya no queremos saber absolutamente nada. Temacapulín, el presidente está por tercera ocasión en Temacapulín este miércoles. Y bueno, pues con los pueblos, con los representantes de los pueblos, Temacapulín, Acacico y Palmarejo, sí, ya hablando de temas locales, bueno, pues les dijo que sí a los 15 puntos que plantearon, ¿no? Pueblo mágico, reconstrucción, pedir perdón y caminos, todo les 5,000 millones. No, pero además... Es un tema, porque obviamente el presidente lo sabe y lo han informado bien, es un tema que sí nos preocupa a los jaliscienses, que sí nos preocupa a los que habitamos en Jalisco, que ha olvidado de alguna manera o no ha sabido defender el gobernador Enrique Alfaro Ramírez,
es el lugar exacto donde tiene que estar el presidente. Mediáticamente es el lugar donde él tiene que estar. Levanta, que Enrique Alfaro no ha defendido. No lo ha hecho porque ha tenido que venir el presidente. Sí. Ha tenido que venir el presidente a resolver las cosas. Pero es que para el presidente es idóneo un tema de estos. O sea, claro. A ver, ¿cuál es la bandera del presidente? ¿Los pueblos marginados? ¿Los abandonados? ¿Los pobres? Claro. No, pues sí, a ver, en cuestiones prácticas, y no quisiera parecer pero bueno, Palmarejo y Acacico ya no tienen habitantes. No. Temacapulín creo que tenía 200 y tantos, 200 habitantes. 40, sí. Y Guadalajara necesita 5 metros cúbicos de agua. Por segundo. Entonces, y el presidente, ¿qué hace? No, se rescata las tradiciones de los pueblos, me parece que es la postura del presidente. Claro. Entonces, bueno, el presidente cumple estos 15 puntos para los pueblos, que es de acuerdo a lo que estás diciendo, y acepta, según lo que se informa, este plan para regresar con aquel viejo proyecto de unir las presas para traer agua a Guadalajara. Poco les faltó para que regresaran a Arcediano, ¿eh? ¿Ah, sí? Digo, no sé, pero poco les faltó. Bueno, va a ser una serie de conexiones, por así decirlo, que será por el Salto, pero lo que tú decías, Raúl, no va a llegar a 5 metros, va a llegar 4. Tres, más uno que va a llegar. Entonces, el gobernador decía que esto resuelve para el 2021. O sea, para Guadalajara no es una solución. Ahora bien, yo hoy tuve un déjà vu. Lo que hizo hoy el presidente de la República es de cuenta que estábamos con Echeverría. Vino con todo el gabinete. Sí, se trajo hasta la mascota de Palacio Nacional. Estaban todos los secretarios, salvo del medio ambiente que anda en Glasgow. Los demás de verdad, presentaron a todos. Y era impresionante esa mesa en donde se reunieron el día de hoy. Y bueno, pues yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, Raúl. Para el presidente, este es un escenario en el que él luce. Que un poco se resignifica la presencia del presidente en un pueblo que históricamente no había sido escuchado ni atendido. Es decir, es la tercera vez que viene el presidente. Esta imagen del presidente y el mandatario cercano al pueblo, ¿no? Es decir, comprensivo. A mí lo que me llama la atención son dos cosas. Una, el proyecto, al menos anunciado por el gobernador, implica que esta presa derivada del Purgatorio prácticamente se desecha cuando ya tiene una inversión de 6,000 millones de pesos. Sí, ahí es más perder dinero, ¿eh? 6,000 millones de pesos, bueno, más todo lo que se ha invertido en Arcediano. Pero es un proyecto diferente completamente, ¿no? Entonces, a ver, está bien, y consultaba yo al Observatorio Ciudadano del Agua y decía, pues sí, se va a perder ese dinero, pero al final los costos van a ser menores para traer el agua con estos acueductos. El otro tema que a mí me parece... Déjame nada más concluir, porque para aprovechar el agua de Zapotillo y el Purgatorio, se necesitaban 10,000 millones. Sí. Y ahora, con 5,000 millones, se la van a traer. Para hacer estos... Este gráfico me parece interesante. A ver, el punto verde Zapotillo. ¿Sí? Este es exactamente en Google. Luego, lo que es el amarillo es la presa del Salto, que por cierto, no le daba servicio a nada. No. Sí, pero está llena además. ¿sí? Y luego tenemos de naranja, se le alcanza a ver, ahí tenemos esas dos pequeñas presas, que es la Red y Calderón, que fue la que se secó y que tuvimos la falta de agua aquí en la zona metropolitana. Y el punto rojo es, digamos, el tinaco de El Zapotillo, que era el Purgatorio, ¿sí? Que ya muy cerca de la ciudad, pero con una inversión que se tenía que hacer todavía para subir el agua varios metros y que iba a tener su costo. Era caro bombearla, ¿no? Bombearla, ¿sí? Entonces, lo que se propone ahora es hacer un acueducto que vaya de la presa del Zapotillo hacia el Salto y del Salto hasta la Red Calderón, que ya de ahí llega directamente a la zona metropolitana. Eso nada más lo quise aprovechar para explicarlo. Pero seguimos con paños calientes ante un problema tan serio. Yo sé que hay un aspecto de la población y todo lo que hemos oído los últimos 15 años. Pero estamos regresando, Raúl, al gobierno de Alberto Cárdenas, 20 años, al crédito japonés, estamos regresando con esta situación. Y cuando íbamos a tener agua para Guadalajara, para la región de los Altos, para León, Guanajuato, o sea, era una obra que iba a beneficiar millones de seres humanos y resolver un problema. Y además tenemos que ver un punto muy importante, el tiempo.
a ver, se aprueba esto, ¿cuándo va a pasar? ¿Quién la va a terminar? ¿Va a llegar otro gobierno y va a decir, ya no, vamos a otra? A ver, no se habló de tiempos, pero no. Se habló de tiempos. Se habló tiene que hacerlo este mismo sexenio, es decir, una de las promesas es que el dinero y la inversión va a ser en este sexenio, ¿no? Tiene que ser. Yo lo que quería remarcar, que a mí me llamó mucho la atención y me da mucha curiosidad, porque les dice el presidente, ya lo había anunciado desde la visita pasada, que les va a dar el dinero directamente a los pobladores. Es que es enemigo de los intermediarios. Entonces, pero ellos van a licitar las obras, ellos van a construir ellos, y dice, y ustedes le van a reportar e informar al pueblo cómo va su ejercicio de gasto, ¿no? Que ese modelo, me parece, sí es un modelo que no lo había planteado Andrés Manuel López Obrador y que va a inaugurar con estos poblados en Jalisco, ¿no? Esa parte también me parece interesante ver cómo la van a resolver y cómo un grupo de pobladores va a tener recursos públicos, qué mecanismos de supervisión va a haber, y ahí me parece que también hay otro reto, pero es parte de los acuerdos y lo que a partir de lo cual los pobladores aceptan la cortina con 40 metros máximo. 80 y 40 máximo, ¿no? En los discursos que se mencionaban hoy, y justamente lo que mencionas, Jonathan, es que sí, ellos van a tener los recursos para rehabilitar los caminos, por ejemplo, de Acacico y de Palmarejo, pero ellos también le van a entrar a la construcción. Van a ser albañiles y operadores, van a ser contratistas y albañiles. Eso mismo lo hicieron en Oaxaca, y hay que ver en Oaxaca cómo han resultado. Las consecuencias. Los caminos un poquito medios. Los caminos un poquito, hay señalamientos de desvío de recursos. Vamos a ver qué pasa aquí. El tema también, por ejemplo, lo hace con las escuelas, ¿no? El programa de La Escuela es Nuestra, que son hasta 100,000 pesos por escuela. En la Sociedad de Padres de Familia, ya en este momento en el país, ya hay titulares tesoreros que ya no están, ¿eh? Digo, también hay que ver esa parte. Además, se trata de una obra altamente técnica. Un problema, ahorita lo acabas de descifrar, Raúl, todo lo que significa, todo lo que implica para toda esta región, en donde se necesita la mano de los especialistas. A ver, pero son dos cosas diferentes, sí, ¿no? lo que estamos los 16 puntos es la rehabilitación de los pueblos, caminos a los pueblos, hacer pueblo mágico a Temacapulín, el pedirles perdón, reparación del daño, indemnizaciones. Y la otra parte es el proyecto que se llama el proyecto hídrico, que es el de la unión de estas presas, que entiendo eso sí lo tendrá que hacer la Comisión Nacional del Agua. Pero aún en ese caso, Raúl, necesitas técnicos que sepan de carreteras, de caminos que van a dar a una obra, ¿no? Una obra que ahorita estamos hablando de que la cortina es a 80 metros y que se va a llenar hasta 40 nada más. O sea, todo este tipo de detalles. Que va a tener ventanas de desfogue y no sé cuánta cosa. Para evitar las inundaciones. Para evitar inundaciones, pero lo que menciona Juan María es que sí tiene que ser personal totalmente capacitado. Y ahí ellos son los que van a hacer todo eso, a lo que se entendió en el discurso, ¿no? Y el presidente suele decir ese tipo de cosas: no contraten arquitectos, ustedes construyan su casa. De verdad no se puede. Ahora, yo les pregunto, de verdad, Raúl, la relación entre el presidente y el gobernador, ¿cómo ha cambiado? Hay una mejor relación. Sí. Esto de los 5,000 millones no se esperaba hasta hace poco. Hay que verlos en el presupuesto, Juan María. A ver, ya cuando estén ahí, verlos en los presupuestos. Hasta ahorita hay esta cantidad para el Zapotillo en el presupuesto. Sí, nada. Así es, cero. Sí, entonces hay que esperarlo al presupuesto. Parece. Ahora, a mí no me parece mala la relación de Alfaro con el presidente. No, me parece, yo creo que ha mejorado. Pero me parece que debe ser una relación de autoridad. Y si estamos dependiendo del gobierno federal para muchas cosas, mejor. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esta buena relación? Sí, claro. De hecho, en la última visita, las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro son muy fuertes. Él dice algo así como: yo aquí lo que vine a escuchar nada más son sinsentidos. No tiene ninguna razón de ser la propuesta de que no se inunde, bueno, no de que no se inunde, más bien la propuesta de dejar el embalse a 40 metros y que la cortina no crezca, ¿no? O sea, es una relación, me parece que sí, conveniente ahorita para uno y para otro, pero no está con alfileres, ¿eh? No me parece que tengan un acuerdo ya muy sólido, ¿no? Aunque en este momento sí están muy aliados, ¿no? Y está bien.
Sí, está bien para beneficio. Eso nos va bien a nosotros. Sí, claro. Yo creo que en el presupuesto, cuando salga el presupuesto, cuando se definan los recursos de veras, vamos a ver si continúa o no continúa esa bonita relación. Porque yo creo que el gobernador siempre se va a quejar. Me parece que Alfaro esa es la postura que debería de tomar. Quejarse y pedir más recursos. Me parece que pues, es su papel. Sí. Ahora, yo lo que sí veo es qué tanto se puede dañar o no la relación entre el presidente y el gobernador Alfaro. O sea, realmente pues, han tenido muchos episodios a través del tiempo. Te acordarás desde aquella vez que le decía que era un traidor y tantos calificativos. Sí, en campaña fue muy severa. Y la consulta sobre el pacto fiscal es un gran reclamo también al tema presupuestal. O sea, allí políticamente, pues eso es golpeteo para la federación, desde el gobierno del estado y desde la figura del gobernador, ¿no? Es decir, el estira y afloja continúa. Y mientras él se siga peleando con el licenciado, pues el presidente va a estar contento. En días pasados fue contundente el gobernador nuevamente en decir ni un peso para el museo. Y eso es... No, para el cacique. Para el cacique, sí lo dijo. Cacique, o sea. Entonces, eso le gusta al presidente de la República y más ahora que viene la FIL. Y que pues acaba de golpear nuevamente que estén gastando en invitar a Mario Vargas Llosa. Esas figuras políticas como el presidente, como el gobernador, necesitan siempre un adversario. Es decir, es la única manera en la que pueden lucir, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahora Raúl Padilla en su momento fue el presidente y vean, son muy parecidos el presidente y Alfaro, ¿no? Y siempre necesitan este adversario como para contrastar sus posturas. Lo hizo Enrique Alfaro cuando era oposición con Aristóteles, ¿no? Es decir, siempre eran los malos, los que siempre estaban robando, y era una figura que se crece ante rivales o adversarios más o menos poderosos, ¿no? Al final son muy similares. Sí, se parecen mucho, aunque de caracteres, a ver, los dos son de carácter fuerte. Sí. Ya no ha habido videoregaños, ¿verdad? Tiene 2 o 3 semanas. Tiene como 3 semanas. Pero ya no ha habido, porque ya no ha habido ni videoregaños, ni ruedas de prensa, ni mañaneras. Bueno, estas regañeras, le decían, ¿no? La semanera. Es más visceral el gobernador, o sea, realmente explota con mayor facilidad, pues por eso le dicen mecha corta, ¿no? Y el presidente es más ecuánime, el presidente, le notas cómo se le desencaja el rostro de repente. Y el presidente ya aprendió a regañar atrás de las bambalinas, ya aprendió a regañar por detrás. Y Enrique Alfaro, ¿no? Él lo sigue haciendo en todo momento. Él sigue siendo el mismo. Bueno, hoy recibe la zona metropolitana de Guadalajara un premio, allá precisamente en la reunión climática, en la COP26, ¿sí? De las acciones que han sido benéficas con otras ciudades del mundo, pero Guadalajara concretamente por el tema de cero carbono. Sí, o sea, el equilibrar las emisiones que se generan con acciones a favor del medio ambiente. Y cosa irónica, hoy teníamos 171 días fuera de norma en el año que tenemos aquí en la zona metropolitana de niveles de contaminación, pero bueno, hoy por lo pronto recibe este reconocimiento México, donde se reconoce, por ejemplo, la ruta eléctrica y la red de ciclovías, especialmente como una de las acciones a favor de la ciudad. Es lo que decir, que lo que están premiando es reconociendo las acciones que se están haciendo por proteger el medio ambiente, por evitar el cambio climático. Y llega en un momento, Raúl, en que México está teniendo una evidencia de una inacción. Fue declarado esta semana el Día Fósil México, y el Día Fósil significa uno de los países más contaminadores en el mundo. Esto ocurrió en Glasgow antier, y bueno, pues porque a Guadalajara le llegue un reconocimiento finalmente es un refresco para México, ¿no? Desde luego. Ahora, ciertamente sí es muy positivo, pero aún así creo que se ha quedado corto la autoridad municipal, la autoridad estatal, en promover, en defender, en mantener la infraestructura que se tiene. Realmente están muy descuidados. Podemos dar un recorrido por cualquier punto de la ciudad y están en detrimento, realmente van hacia abajo, cuando sí es un punto importante, si es algo que ven los visitantes, si es algo que usamos los ciudadanos, sí debería crecer.
a uno. Claro. Pues yo un poco mi reclamo siempre, y creo que ya lo mostraba lo compartía desde el programa pasado, me parece que hay siempre asuntos muy concretos, como por ejemplo la gestión integral de la basura, por ejemplo la verificación que se atrasó tanto tiempo, el hecho de que tengamos tantos días de mala calidad del aire, este tipo de factores locales o hiperlocales que a veces no sé si sea momento de celebrar grandes generalizaciones por compromisos con el cambio climático, ¿no? Creo que los políticos capitalizan mucho este tipo de retórica, ¿no? Mi compromiso y mi firma de acuerdo por usted nada más revisen cuántos acuerdos y con compromisos firmaron distintas autoridades locales, no solamente Jalisco, y me parece que hay mucho más que hacer con temas muy concretos a nivel local que realmente podrían hacer una diferencia sin minimizar el hecho de que exista un plan y un sistema de trabajo metropolitano, que es lo que entiendo que premian, para poder ir y caminar hacia una ciudad que tenga menos emisiones de carbono, ¿no? Nos vamos. Jonathan, gracias. Juan María Naveja, muchas gracias. Ulises Amarroni. Gracias, Ulises. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana en otro programa para opinar. Gracias por escuchar las opiniones de nuestros expertos. Esta noche en Mega Noticias Guadalajara, la visita del presidente a Temacapulín. Hay acuerdo con sus habitantes. Arranca el Buen Fin. Los artículos más buscados, tecnología y zapatos.